Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 5, los mercaderos, y vamos a hablar sobre el tema de cuenta de capital y cuenta de reservas oficiales. El equipo está conformado por Claudio y Camila, Marco Antonio, Elizabeth, Víctor Jesús y un servidor, Luis Alberto. Comenzaremos. Siguiente. Muy bien. Antes de hablar sobre la cuenta capital, quisiera mencionar que en este capítulo se abordan temas sobre la balanza de pago que a continuación mis compañeros van a explicar sobre ellos. Sin embargo, es importante mencionar cuáles son los componentes de dicha balanza de pagos, lo cual es la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta de reservas oficiales. Ahora sí, empezando con la cuenta capital. En este rubro básicamente se registran todas las ayudas provenientes del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros. Bienes no financieros son como por ejemplo terrenos, instalaciones, entre otros bienes. Dentro de la cuenta capital destacan dos ramas. La primera es inversión extranjera directa y la segunda, inversión de cartera. Siguiente, por favor. Muy bien. Comenzando con la inversión extranjera directa, el concepto consiste en que empresas invierten de manera presencial o directa en nuevas instalaciones con la intención de poder producir o simplemente comercializar en un país extranjero. Ese tipo de comercializaciones o de negocios, como quieran decir, tienden a ser a largo plazo. Es aquí donde nacen y se posicionan las empresas multinacionales que todo el mundo conocemos, como ya sea Adidas, Honda, McDonald's, entre otras. La inversión extranjera y directa se ha registrado que empresas extranjeras invierten aproximadamente 170,000 millones de dólares en países de América Latina y del Caribe. Y se calcula que en las últimas décadas ha crecido un 10% por cada año. Siguiente, por favor. Muy bien. La inversión en cartera consiste en la compra de títulos y valores de un país como parte de los extranjeros. A diferencia de la inversión extranjera y directa que mencioné, que es a largo plazo, esta tiende a ser todo lo contrario, en este caso a corto plazo. Y se divide en dos: inversión de renta fija, que son certificados y bonos, e inversión de renta variable, que son comúnmente conocidas como las acciones. Una de las ventajas que puede tener la inversión en cartera es brindar mayor liquidez al mercado de dinero y capitales del país. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, la crisis mexicana de 1995. Bueno, más adelante mi compañero Marco tocará este tema. Sin embargo, él se enfocará en la balanza de pagos y yo me enfocaré en lo que es la cuenta de capital. Para platicar este suceso es importante platicar el contexto que hay detrás de esto. Desde el año 1989, año tras año, México muestra un superávit en la cuenta capital. Ese superávit refleja el déficit en la cuenta corriente y muestra la dependencia que en aquel entonces o todavía tiene México sobre el ahorro externo. En teoría, no se busca que las balanzas tengan sus dos platillos al mismo nivel, o sea, que estén equilibrados, sino que buscamos que la inclinación de una compense a la inclinación de la otra, o que dos de ellas compensen a otra, porque como mencioné al principio, son tres balanzas. Lo que destaca también por mencionar la excesiva entrada de capital extranjero a México fue durante los siguientes años, que fueron 1991 a 1993, ya que la única buena idea o acción que realizó Salinas de Gortari fue la negociación y posteriormente la aprobación del TLCAN, mejor conocido como el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama el TECME. Ahora sí, haber mencionado esto, la crisis del 94 se atribuye al retiro masivo de los capitales extranjeros. Esto impactó mucho a la economía y hubo muchas disputas entre el gobierno y entre el pueblo, por lo que el gobierno mexicano sacó las siguientes conclusiones de esta crisis.
Número uno, que no es recomendable depender demasiado, del capital extranjero. Número dos, que si el rubro de las inversiones extranjeras directas sobrepasaban el 3% del PIB, esto representaría un déficit en la cuenta corriente del país. Y número tres, el país debe contar con reservas de divisas suficientes, e incluso ahora en la actualidad en oro. Entonces, a raíz de esta crisis, se dice que de un día para otro salieron aproximadamente 100,000 millones de dólares de las reservas del país de México. Siguiente. Ok, la cuenta de reservas oficiales. La cuenta de reservas oficiales mide el cambio en los activos de un país en el extranjero. Estos activos pueden ser monedas extranjeras como es el dólar o el euro, puede ser oro, puede ser derechos especiales de giro, también conocidos como DEC, y la posición de la reserva en el Fondo Monetario Internacional. Siguiente, por favor. Ok, las reservas del Banco de México consisten en depósitos en los bancos centrales extranjeros y en las inversiones en el mercado de dinero. Estas tienen que ser seguras, lo que significa que el rendimiento que gana va a lo seguro, es muy bajo. Según la definición del Banco de México, las reservas internacionales son sus tenencias, es decir, son sus propiedades de oro y divisas de libre disposición, menos sus pasivos en favor de entidades distintas del Fondo Monetario Internacional. Siguiente, por favor. Ok. En el año de 1994, las reservas internacionales de México eran de 6.1 miles de millones de dólares. Para el año de 2012, esta ya había subido a 160 miles de millones de dólares. En aquel entonces, esto implicaba una tasa anual de crecimiento de un 20%. Según la regla práctica, porque hay una regla práctica, en un régimen de tipo de cambio fijo, el monto de las reservas internacionales debería de ser suficiente para pagar 6 meses de importaciones. Si en aquel entonces, en el año 2012, 6 meses de importaciones en México equivalían a 175 miles de millones de dólares, si México tenía reservas de 160 miles de millones de dólares, el régimen de tipo de cambio fijo podía ser una opción viable, perdón. Siguiente, por favor. Ok. Cuando las reservas internacionales son altas, la posibilidad de un incumplimiento de un país es baja. Las ventajas y desventajas que las reservas internacionales altas dan son varias, principalmente las ventajas. Desalienta ataques especulativos. Esto es todos los enfoques de incertidumbre de una devaluación. También protege contra choques externos. Los choques externos son estos acontecimientos, externos, independientes de la economía de un país, pero que influyen en la economía del mismo. Por ejemplo, el coronavirus. Mejoran el acceso a los mercados globales de capital. Ofrecen la posibilidad de acelerar el crecimiento económico de un país. Y finalmente, reducen el riesgo país y bajan las tasas de interés sobre la deuda. En contraparte, en sus desventajas, son fondos congelados que no contribuyen a resolver los problemas del país. Es dinero que ahí está, pero no se puede tomar para resolver los problemas. Además, tiene un alto costo de mantenimiento. Finalmente, pueden contribuir a la sobrevaluación de la moneda. Siguiente, por favor. Utilización de la Reserva Internacional para reducir la deuda externa. Mientras que la deuda externa pública es del gobierno federal, las reservas pertenecen al Banco de México, que es un organismo descentralizado. Para pagar la deuda, el gobierno federal tiene que comprar las reservas al Banco de México. Si el gobierno tuviera un superávit presupuestario, que no es así, podría utilizarlo para financiar esta compra. Desafortunadamente, el gobierno tiene un déficit y para conseguir pesos necesita emitir bonos. Así, la reducción de la deuda externa aumenta la deuda interna y esto hace que se reduzcan las reservas internacionales. Al final de cuentas, el Banco de México es acreedor del gobierno, pero es un acreedor benigno porque no le va a estar cobrando la deuda. Siguiente, por favor. Financiamiento de las reservas internacionales con la deuda interna.
Para aumentar el nivel de las reservas, el Banco Central compra las divisas en el mercado y al mismo tiempo inyecta pesos en la economía. Todo esto genera inflación. Para que los precios no suban, el Banco Central tiene que esterilizar sus compras de divisas vendiendo bonos en el mercado abierto. El mercado abierto afecta a los tipos de interés y orienta las políticas monetarias. El Banco de México justifica todo este alboroto que se crea diciendo, argumentando que todas las crisis que México ha tenido ha sido por una baja abrupta en las reservas internacionales. Siguiente, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre la contabilidad como partida doble. Primeramente, para entrar en contexto, les voy a recordar, o creo que muchos ya sabemos lo que es la balanza de pago. La balanza de pagos viene siendo como una herramienta o un indicador macroeconómico que nos proporciona la información económica de un país. Esto va de manera general. Nos permite conocer cuáles son los ingresos que recibe el país procedentes de otra parte del mundo o los pagos que realiza este país a otra parte del mundo. Esto lo hace al momento de importar o de exportar un producto, un servicio, transferencia en un periodo determinado, entre otros. La balanza de pago está estructurada por 3 cuentas. En sus 3 cuentas lleva la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Ahora sí nos vamos a devolver a lo que es la contabilidad por partida doble. Cada una de las transferencias internacionales que se hacen va incorporada con un crédito y un débito. Aquí es donde nos vamos a lo que es la contabilidad por partida doble. Siempre que va a haber una venta, va a haber un pago. Cada uno del crédito o débito va a ir ubicado en una de las cuentas, ya sea la cuenta corriente, la cuenta capital o la cuenta financiera. Ahorita les voy a hablar sobre 2 cuentas, que es la cuenta corriente y la capital. La corriente rastrea todas aquellas transferencias o transacciones reales que son en la importación y la exportación, como la es del producto o el bien. Y la cuenta de capital, aquí es todo lo que vamos con el dinero, ya si te van a pagar o te van a transferir dinero de cuenta a cuenta de un país a otro. La transacción de crédito en la balanza comercial, esta implica todo lo que es un ingreso desde el extranjero, y la transacción de débito en la balanza comercial es aquella que implica un pago al extranjero. Les voy a dar un ejemplo de manera generalizada para incluir lo que es el débito y el crédito en la importación de un producto o en la exportación. Voy a dar un ejemplo. Yo voy a vender tazas de café y le voy a vender a Estados Unidos 5,000 tazas a un precio de $1,000. Al momento de yo exportar la mercancía en mi cuenta corriente, va a aparecer como un crédito, ya que yo estoy sacando inventario de mi empresa. Y en mi cuenta de capital va a aparecer como un débito, ya que al momento que ellos me pagan en mi cuenta en el extranjero, voy a estar teniendo ingreso en mi empresa. Al momento de importar una mercancía, si yo ocupo maquinaria y la compro a Estados Unidos por un precio de $5,000, en mi cuenta corriente va a estar como débito, ya que la mercancía porque yo la voy a recibir y voy a tener un ingreso en mi empresa. Y en la cuenta de capital va a estar como un crédito, ya que yo voy a tener que pagar por esa mercancía. Siguiente. Siguiente. Discrepancia estadística. Primero que nada, debemos entender qué es una discrepancia. Discrepancia es una falta de acuerdo entre dos o más personas. Ahora, una discrepancia estadística viene siendo la diferencia existente entre dos cifras que deben ser iguales, pero que difieren en las fuentes de información utilizadas y en los métodos de cálculo empleados. Siguiente, por favor. Según la CEPAL, existen diferentes tipos o formas de discrepancia. Primero que nada, está la diferencia entre el numerador y el denominador, o sea, simplemente las cifras no son iguales. Después tenemos la diferencia de tipos de fuentes utilizadas, es decir, las cifras se recolectaron de fuentes distintas. La siguiente es que pudo haber una metodología, disculpen,
utilizada diferente para levantar tal información. Y finalmente, un diferente método utilizado para realizar el cálculo de la cifra. Siguiente, por favor. Es importante diferenciar las discrepancias verdaderas a las que solo parecen ser una discrepancia. Una discrepancia estadística verdadera suele presentarse en los valores observados para un mismo indicador, cuando este es reportado por diferentes productores de información que intentan medir el mismo fenómeno. Y una discrepancia estadística falsa, que en realidad no vendría siendo una discrepancia, es cuando el valor de dos indicadores se llaman igual pero capturan distintos fenómenos. En economía, uno de los principales casos de discrepancia estadística lo encontramos en el cálculo del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, al estimarlo por el método del gasto. La discrepancia estadística en este caso surge en general cuando cada uno de los componentes del PIB se estiman de forma independiente por origen industrial y por categorías de gasto. Otro ejemplo es cuando se quieren comparar los exportaciones e importaciones entre dos países. Cuando se supondría que las importaciones del país A deberían ser iguales a las exportaciones del país B, resulta no ser así debido a la cuestión de pagos de aranceles, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar del déficit en la balanza de pagos. El déficit en la balanza de pagos es cuando la cuenta corriente y la cuenta de capital juntas tienen déficit. En el caso de México, esto significa que el déficit de la cuenta corriente es peor que el superávit en la cuenta de capital. En pocas palabras, es que se tiene menos dinero del que se debe o se debe más del que se tiene. La balanza de pagos, como ya lo han explicado mis compañeros y lo han ido hablando a lo largo de la presentación, depende de varios factores. Uno de ellos es la cuenta corriente. La cuenta corriente es aquella cuenta que facilita la administración del dinero. Es un contrato o una cuenta que tiene una persona o una empresa con un banco. Para que esta cuenta corriente exista, tiene que haber un depósito de dinero para iniciarla. Puedes adquirir tu dinero por medio de efectivo, girando cheques, cajeros automáticos, transacciones, transferencias electrónicas. Es la cuenta que ustedes y yo tenemos en el banco. Las cuentas de capital, al contrario, son principalmente transacciones que vienen del exterior a nuestro país, que es una inyección de capital, una inversión extranjera, que es por lo regular una deuda. Y esto se usa para disminuir el déficit en la cuenta corriente. Como dijo Víctor hace rato, el superávit en la cuenta capital le resta el déficit a la cuenta corriente. ¿Qué es un déficit? Un déficit es cuando el gasto es más grande que el ingreso y el superávit es cuando el ingreso es más grande que el gasto. Cuando pasa todo esto es cuando hay fuga de capital. Como ya lo mencioné, cuando hay más deuda que liquidez es cuando hay una fuga de capitales. México y todos los países del mundo cuentan con una reserva internacional que la balanza de pagos se puede llegar a respaldar de la reserva internacional del país. Específicamente México ya lo ha hecho cuando pasó lo de la deuda externa, que ahorita platicaré un poco de eso. Se tomó dinero de ahí, pero principalmente una reserva internacional es un activo financiero del Banco Central del país, en este caso del Banco de México, Banxico, que invierte en el exterior. Normalmente se invierte y se respalda con otra divisa, otra moneda más fuerte que la de nosotros. Por ejemplo, el peso está respaldado en dólares y el dólar está respaldado en oro. Vamos a hablar un poco de la crisis de 1994. En 1994, cuando se devaluó el peso, era tan grande el déficit de la cuenta corriente que se debía alrededor de 30,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Obtuvieron cuentas de capital de inversión extranjera, pero al mismo tiempo la inversión extranjera se fue de nuestro país. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, en 1994, en marzo, asesinan al presidente o al candidato a la presidencia. Entonces, la gente que tenía su dinero, la gente extranjera que tenía su dinero en México,
sabía que no iba a ser un país seguro para invertir, entonces retiraron su inversión de México, que esto causó un déficit en la cuenta de capital. Entonces, el gobierno mexicano lo que hizo fue querer frenar eso y empezó a sacar dinero de la Reserva Internacional. O sea, es como un juego de la papa caliente. De aquí para allá van jugando con el dinero para tapar distintos hoyos. Entonces el gobierno creó un instrumento que se llama un tesobono, que un tesobono es prácticamente un pagaré, un préstamo que te hacía el gobierno a ti y te podía cobrar cuando tú quisieras. Pero en realidad salió que un tesobono era un ataque al peso. ¿Por qué? Porque la gente que compraba tesobonos después se cobraba o se transeaba comprando dólares baratos, dólares que habían sido inyectados a México por parte del Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos cuando México sufrió la devaluación del peso. Entonces, como les digo, en 1995 se sufrió el error de diciembre, el efecto tequila y todo lo que pasó en 1994, y fue cuando fue la déficit de la cuenta corriente y el superávit de la cuenta de capital, o sea, se veía más de lo que se tenía, pero ni así pudimos saldar nuestra deuda. Entonces aquí les tengo un ejemplo, o mejor dicho, una gráfica de cómo es que ha estado la deuda externa a lo largo de los años. Como podemos ver, ha habido muchas crisis en México, pero también ha habido crisis mundiales. Cabe mencionar que la deuda externa también tiene, o sea, existe deuda externa y deuda interna. Entonces una se tapa con la otra. Aquí podemos ver que en 1994 nuestra deuda externa era de 140 miles de millones de dólares y el día de hoy es de 464 miles de millones de dólares. O sea, estamos peor el día de hoy. Y solo como dato curioso, como dice Millán, dijo que no podemos depender demasiado del capital extranjero, o sea que no es conveniente que nuestra moneda nacional esté respaldada por una moneda extranjera o por un capital extranjero. Tenemos que buscar nuestros propios recursos, entonces lo ideal fuera que el peso también se respaldara en oro. Para tener un superávit en la cuenta corriente, el país necesita producir más de lo que gasta y exportar el excedente. Y pues aquí es cuando se obtienen activos financieros, es decir, promesas de pago futuro. Cuando importa más de lo que importa, eso significa que tenemos un superávit, que el país está en buen camino, que va prosperando y que podemos disminuir cualquier deuda y aumentar cualquier reserva internacional. Ahí les tenemos un pequeño video para que comprendan mejor el tema. Muchísimos dólares, el equivalente a 14 millones de fajos de billetes de $100. Tantos que solo cabrían en 4 edificios de la Torre Mayor repletos. Son más de 140 mil millones de dólares lo que guarda la cuenta del Banco de México en estos días. Más que nunca antes. Un récord, pues. Y luego, ¿por qué no reparte? Pues así está la cosa. Para empezar, el dueño, el Banco de México, ese que encabeza Agustín Carstens, no tiene esos dólares a la mano. Tal como el mismo Carstens o usted no cargan en la billetera con sus ahorros. Usted sabe que los tiene cuando ve su cuenta bancaria. Ahora, no están tampoco en efectivo en esas cuentas. Entonces, ¿en dónde están? Generalmente en otros países, en cuentas en el extranjero, en inversiones seguras. ¿Qué tan seguras? Tanto que generan pocos rendimientos, justamente como le pasa a quien guarda su dinero en una cuenta bancaria, en esos famosos y seguros pagarés que hoy a veces en lugar de dar, quitan. Por cierto, no crea que estamos entre los países con más reservas. El número 1 del mundo es China, con 3.200.000 millones de dólares, casi 23 veces más que las reservas mexicanas. Pero las reservas siguen creciendo aquí en México. Entonces, ¿en qué quedamos? Las reservas crecen porque al Banco de México y los muchachos que lo cuidan cada vez les dan más dólares y otras monedas extranjeras. Piense en los dólares que nos pagan por vender petróleo a los estadounidenses, por ejemplo. Esos dólares, Pemex debe cambiarlos a pesos para pagarle a quienes trabajan.
o bueno, a quienes están en la gordísima nómina de la petrolera. La gente de Pemex entrega dólares al Banco de México y los muchachos de ese banco le dan pesos. Así crecen las reservas internacionales. Entonces, ¿el Banco de México gana de todas? No necesariamente. Tener reservas cuesta. ¿Cuánto? Es el diferencial entre las tasas externas que se obtienen con ellas y las que el Banco de México paga a los bancos. Va de nuevo, marinero. La diferencia entre lo que te pagan y el Banco de México paga a otros. Ya hablábamos de las inversiones seguras en las que invierte y recibe poco el Banco de México. Ahora imagine a quienes le prestan dinero al Banco de México, como los bancos que operan en el país, por ejemplo. Estos piden más por guardar aquí su dinero que lo que piden a los bancos estadounidenses. ¿Por qué? Simplemente porque México es todavía un país más riesgoso que el vecino de Allende, el Río Bravo. Digamos que los intereses que cobra el Banco Central están en 1% y este debe pagar a otros tasas que rondan el 5%. Para negocito que se buscó el Banco de México. Podría usted verlo así. Sin embargo, las reservas internacionales son necesarias. Por ejemplo, cuando sube mucho el precio del dólar. Cuando eso pasa, Banxico puede vender dólares a los bancos y como los tomates cuando hay en abundancia, estos bajan de precio. Puede hacerlo porque tiene muchos dólares. Además, el país debe contar con una reserva de dólares para dárselos a usted, por ejemplo, cuando necesita importar algo. Más importantes son incluso cuando la economía navega en la incertidumbre como en estos días y gente como usted, pero que habita en otros países, también quiere dólares para pagar a sus proveedores. ¿Cuál es la clave? Usted conoce el refrán. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que nos deje pobres por tomar esta precaución. Así está la cosa. Bueno, eso es toda nuestra parte. Queremos dar las gracias y solamente mencionar que es importante comprender el pasado para ver qué tanto está repercutiendo en el presente y qué acciones tomar para el futuro. Muchas gracias. Gracias.